fundamental porque lo que se enseña dentro de estos cursos engloba un poco las bases que debemos de tener para poder asesorar correctamente jugadores de alto rendimiento, ¿vale? Estaremos de acuerdo en que si no tenemos esa base va a ser muy, muy complicado el poder acometer lo que es formación a jugadoras que nos van a pedir acudir a circuitos nacionales, circuitos absolutos, y a los que vamos a tener que solucionar diferentes problemas que nos ocurran en pista, analizar golpes, poder devolver bolas, atacar a contrincantes de un cierto nivel, con lo cual es fundamental que tengamos esa base, que la compartamos y que sepamos que dentro de esos cursos de entrenador va a haber muchísimo que aprender. Aquí creo que es fundamental que tengamos claro que debe haber una amplia experiencia en competiciones, tanto como coach, ¿vale? Desde menores hasta absoluto. Yo recomiendo mucho que se trabaje en menores, ¿vale? Aunque estemos hablando de alto rendimiento, que también engloba menores, porque el pádel está evolucionando tan rápido que, si os digo la verdad, yo que sigo mucho el circuito andaluz y nacional de menores, independientemente de que trabajemos con jugadores de World Padel Tour, todo va mucho más rápido, los pequeños van mejorando la técnica, mejorando las jugadas, y creo que eso al final es un poco el reflejo de lo que va a ocurrir en el futuro dentro del circuito. Al final, si analizamos un poco el circuito, cómo está cambiando, aquí le pediré su opinión a Carolina. Sí, es verdad que la experiencia de los jugadores más mayores salva muchos partidos, pero sí es cierto que los jóvenes vienen con unas técnicas y unas tácticas más depuradas, llevan mucho tiempo jugando solo al pádel, y creo que al final la edad de los nuevos jugadores que están un poco en la palestra ha bajado casi 10 o 15 años, creo que un poco debido a toda esa competición cada menor. No sé qué opina Carolina sobre este tema, pero creo que Ahora mismo estoy viendo pádel. Sí, sí, eso es así. Al principio, Poco. bueno, muchos de los jugadores que estamos actualmente en competición veníamos del tenis. Bueno, yo empecé a jugar al pádel con 18 Eso es. años, o sea, imagínate. Y ahora ya los jugadores desde los Pues 6 años, queda. 7 años están jugando y bueno, eso se nota. A Oh, nivel de, por ejemplo, de World Padel Tour, buah. es cierto que la experiencia yo creo que es un grado, pero también es cierto Sí, que pues la ni juventud y el idea, tiempo que María. están ¿Y tú qué desde que platos están jugando tienes? desde pequeñitos, que están jugando ya menores y tal, les da mucha Oh, mi experiencia también corazón. para luego competir contra los más veteranos. Carolina, Sí, perfecto. Santi, no, Santi, que sí, que yo estoy contigo. La realidad es que las jugadoras veteranas, muchas de ellas empezamos jugando al tenis, casi todas, y empezamos, yo por ejemplo empecé a competir con 18 años y es cierto que ahora sí que toda la gente que está viniendo, la camada ahora de veintitantos, 30, son jugadoras que juegan al pádel desde pequeñitas. Entonces, bueno, con mi experiencia, sí es cierto que yo, por ejemplo, cuando juego contra jugadoras, bueno, me ha pasado, por ejemplo, jugar contra Beita y contra Martita, que las dos juntas suman mi edad, o sea, que imagínate, pues evidentemente yo tengo que ser realista y tengo que aceptar que yo obviamente no tengo ni su físico, ni su velocidad, ni su potencia de bola. Entonces, una vez visto esto, lo que tengo que hacer es tratar pues, de bajar un poquito la velocidad, jugar un poquito con más experiencia y tratar de sacar el partido de esa manera, como llevarlo un poquito más a mi terreno. Pero bueno, la realidad es que las jóvenes ahora que vienen de menores y tal, vienen con una fuerza, ya vienen con una visión de juego también de haber entrenado y de haber competido en menores que se nota un montón. Por eso creo que es fundamental. Ahora correcto, ¿no? Vale. Creo que tenemos que tener una cosa suficientemente clara. Cuando pedimos a una entrenadora que entrena gente de alto rendimiento, es fundamental, creo que en primer lugar, ella haya competido tanto, bueno, nos vamos a pedir menores, pero sí que haya tenido una amplia experiencia en competición y competiciones oficiales, porque creo que es fundamental saber entender lo que un jugador siente y saber resolver ciertas situaciones, porque al final, en este alto rendimiento, independientemente de que hay muchas cosas técnicas y tácticas que se pueden mejorar, al final hay que saber mantener al jugador en una estabilidad cuando no tenga éxito en los resultados o cuando venga una lesión o cuando venga otro tema
pueden complicar un poco la temporada. Por eso es importante al final que cuando avancemos hacia este tipo de jugadores tengamos un bagaje y una experiencia. Yo dentro de las diapositivas, que luego quien quiera se las puedo pasar, he marcado 5 años, 5 o 6 años dentro de lo que es competición, por lo menos para tener unas bases sólidas, tanto en actuaciones de menores como en absoluto. ¿Vale? O sea que marcaríamos esas pequeñas premisas, que es titulaciones 1 y 2, experiencia en competiciones como coach, al menos 5 años de experiencia en pista con grupos avanzados, y por último, amplia experiencia en competiciones oficiales, en este caso como jugadora, ¿vale? Creo que es bastante importante. ¿Vale? En lo que a titulaciones me refiero, la 1 y la 2, acudimos a las federaciones, yo las he recibido además de una manera tardía, porque es así, hace 2 o 3 años hice tanto la 1 como la 2. Recomiendo a todo el mundo, en este caso nuestra federación en la andaluza, recomiendo a todo el mundo que la haga, es una inversión 100% satisfactoria, te va a dar muchísimos recursos, vas a compartir mucha información y sobre todo te va a dar una estructura de trabajo tanto para ti como para el equipo de trabajo que tengas, con lo cual 100% yo diría que obligatorio. Eso en primer lugar. Luego, ¿qué debemos buscar dentro de esa formación? Creo que es algo importante que una entrenadora de alto rendimiento debe de tener claro, ¿vale? Uno de los puntos que marco es historia y evolución del pádel. En este punto, creo que no debemos de tener en cuenta tanto de dónde sale el pádel y de dónde nace, sino cuál es la evolución de los jugadores de pádel. O sea, cómo juega Carolina Navarro, cómo jugaba antes, quién era María Silvela o cómo jugaba Enrique Nerone. Creo que tenemos que saber todo lo que ha pasado antes para poder analizar un poco la evolución y para encontrar muchas soluciones. No hay que basarse tanto en el pádel actual y sí tanto en tener esa experiencia que creo que nos va a dar un poco más cartas dentro de la partida para poder resolver ciertos partidos o para ver qué tipo de jugador tenemos. Vuelvo a decirte, Carolina, si lo ves, no lo ves, yo creo que debe de ser así porque al final hay tanta variedad en juego que si no tienes una experiencia de cómo se jugaba antes, sin tanta pegada, sin tanta finalización, cómo resolver ese tipo de partidos, ciertos jugadores, sobre todo conforme vaya pasando el tiempo, no van a tener casi posibilidades de ganar X partidos a lo que es potencia, a lo que es el tema físico. Sí, sí, no, está claro que, bueno, Te voy a pedir opinión, también se la pido. sí, 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 no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Primero que tienen que saber de la historia, al final yo creo que todo el mundo tiene que saber un poco de dónde viene el deporte y luego, como tú dices, la evolución que ha tenido el pádel desde sus inicios hasta ahora. Eso te dice mucho también de, por ejemplo, cuando alguna jugadora de las jóvenes va a jugar contra mí, pues yo entiendo que tendrán que ver también cómo jugarme, cómo juego yo, cómo he ido evolucionando, porque yo no soy ahora la misma jugadora, la que soy ahora, la que era hace 10 años o la que era hace 20 años. He ido evolucionando. Entonces, bueno, sí, me parece que todo conocimiento es muy bueno. Estamos de acuerdo. Totalmente. Genial. Bueno, sigo un poco con los puntos. También os adelanto que luego dentro del tema de esta ponencia hablaremos de motivación. Todo eso lo va a gestionar Noemí, que está aquí a mi lado, ¿vale? Que está aquí escuchándome atentamente y que creo que, vamos, ha hecho una partida súper chula, que además va a ser mucho más participativa que la mía. Creo que nos va a gustar, ¿vale? Seguimos con ese tema de la formación, algo que creo que es muy importante, sobre todo en entrenadoras que quieran irse a este nivel, es controlar el tema de las progresiones, ¿vale? El uso correcto de los golpes y cómo utilizar tácticamente esos golpes. Yo en este caso pues voy a hablar de una de las jugadoras que entreno, que es Mari Carmen Villalba, que sí es verdad que llevamos un año juntos y en este año yo me he dado cuenta que en el alto nivel también, aunque normalmente lo hemos trabajado más con jugadores propios, hay muchas carencias a la hora de golpear ciertas bolas que parece que son solamente para un tipo de jugadores. O sea, que una pegada por 3 es solamente para un jugador alto de revés, o que una víbora paralela pues solamente la puede hacer Paquito Bea. Entonces creo que todos los jugadores deben de tener dentro de su haber
golpes, técnica, entendimiento de cuáles son esos golpes y cómo utilizarlos y cuándo. Y el técnico, la entrenadora, debe de ser el que realmente haga entender que eso es necesario, ¿vale? Yo me he encontrado con muchos, esto no lo hago yo, o esto a mí no me toca, o esto normalmente no me va a salir a mí porque a mí esto no me sale, y todo lo contrario. O sea, al final cuando el jugador aprende a hacerlo y pasa un poco ese nivel, independientemente de quién sea y el tiempo que lleve jugando o lo que se esté jugando, cuando lo incluye en su repertorio, su juego, digamos que florece. Y eso sobra de que una entrenadora haga hincapié en corregirlo y en hacerlo, ¿vale? Con lo cual, aunque entrenemos a benjamines pequeños o a jugadores de Copa del Tour, es obligación del entrenador y el entrenador debe de saber que todo eso debe de ser enseñado, ¿vale? Tratamos otro pequeño tema que es la psicología del jugador y corrección de comportamientos. Aquí volveré un poco a ver cuál es, tanto para que la gente lo entienda, cuál es la opinión de Carolina sobre el tema de psicología. Competir y no tener éxito es uno de los principales motivos de que la gente deje de competir, ¿vale? Yo lo he vivido en mi época de jugador y creo que es súper importante que un entrenador te enseñe a ver el lado bueno de la derrota y cómo gestionar esa derrota. Y eso al final un entrenador de alto rendimiento debe manejarlo súper bien, ¿vale? Porque en lo que es alta competición la emoción importa mucho y un día lo vemos todo muy negro, otro día lo vemos todo muy, muy, muy bonito. Una victoria nos hace volver a entrenar muy bien y una derrota nos quita las ganas. Con lo cual, creo que ahí hay una labor por parte del entrenador muy, muy importante que debe de trabajarse y debe de formarse. Eso es un poco más de tiempo, experiencia y sobre todo errores. Yo creo que el error bien enfocado es fundamental para hacernos mejores y es importante para formar un buen entrenador. Yo considero que cuando voy a contratar a lo mejor en mis academias un entrenador de alto rendimiento, miro mucho más cuál es su capacidad psicológica y cómo maneja a los jugadores que a lo mejor su currículum. O sea, es algo que más de feeling que otra cosa. No sé qué opina Carolina. Pues estoy totalmente de acuerdo. Y esto no lo hemos hablado antes, pero la realidad es que el entrenador al final es como un psicólogo cuando lo tiene en el banquillo y a veces es más importante el saber manejar al jugador, el empatizar, como tú decías. Cada jugador somos de maneras totalmente diferentes. A mí, por ejemplo, me tiene que tratar de una manera, a Ceci, por ejemplo, le tiene que tratar de otra manera. Y yo diría que es como un gestor de emociones dentro del banquillo. Creo que es fundamental eso. Creo que es fundamental también enseñar al jugador, ya sea menor o profesional, aprender a perder y aprender a ganar. Creo que a veces es más importante el enseñar a la gente a aprender a ganar, porque hay mucha gente que por ahí empieza a ganar y se le van los pies de la tierra y eso no es nada bueno. La humildad yo creo que es súper importante también para ser un buen deportista. Y luego también el saber gestionar, como digo, las victorias y las derrotas, que cuando ganas no eres tan bueno ni cuando pierdes eres tan malo. Y yo esa frase la tengo súper, súper grabada, porque hay veces que a lo mejor viene, bueno, mis sobrinas incluso, que llevan jugando 4 meses y de repente ganan y están felices, tal, no sé qué, y pierden y un día estaban así súper, súper así. Digo, pero vamos a ver, mira, ni ayer eras tan buena, digo, ni hoy eres tan mala. Digo, sigue siendo la misma jugadora, hoy has perdido, mañana vas a ganar. Y creo que es una frase que se tiene que grabar todo el mundo. Y como te digo, el entrenador actúa de psicólogo, es súper importante el que sepa para manejar las situaciones en el banquillo, fuera de la pista. Yo creo que es uno de los puntos fuertes que tiene que tener el entrenador. Ahora sí. Vale, pues igual se ha cortado por lo que voy a decir. Ningún tipo de crítica hacia este comentario porque yo, si os digo la verdad, aunque no soy muy mayor, llevo casi 21 años metidos en la pista y gestionando con jugadores de competiciones muchísimo tiempo. La gestión psicológica de la jugadora es mucho más complicada que la gestión psicológica del jugador, ¿vale? Entonces, sí es verdad que con las chicas todo tiene que estar mucho más explicado y todo tiene que tener mucho más sentido. El hombre es más impulsivo, más no pasa nada, vamos a entrenar y vamos a entrenar. No, y a las chicas realmente hay que hacerles entender
sobre todo el tema de la derrota, que es algo que me ha costado bastante hacer, y luego en la siguiente ponencia que vendrá una jugadora joven y entrenadora, creo que lo va a explicar, es súper importante ver el lado positivo de todo. Al final, en este caso, por ejemplo, pongo un ejemplo rápido. Esta temporada hemos perdido partidos con bola de partido y 5-0 ganando, que es algo que parece que es imposible de perder, ¿vale? Y hemos sacado muchísimas conclusiones buenas de eso, ¿de acuerdo? Entonces, ha habido un trabajo muy grande después de eso que nos ha hecho luego mejorar y seguir. Y creo que es un poco la base para entender que, sobre todo en la carrera del pádel, que es súper larga, o sea, que al final no es lógico lo que a lo mejor, no es lógico, bueno, es de agradecer, pero no es lógico a lo mejor que véase ahora mismo una jugadora puntera tan joven, ¿vale? Yo creo que lo es por toda la experiencia que tienen menores, que es fundamental para digamos, una escuela o una universidad fantástica para que los jugadores vuelvan a competir, pero no es lo lógico porque aún no ha vivido una serie de situaciones importantes en su vida que el entrenador tiene que ayudarle a gestionar, con lo cual, por eso digo que la carga psicológica en lo que se refiere a alto rendimiento es casi lo más importante que debemos de tener. Por eso, a lo mejor, abarcando un poco lo que es entrenamiento de jugadora de alto rendimiento, tenemos que tener claro que muchos de los puntos que nos van a hacer mejores son únicamente cuestión de 850.000 fallos, muchísimas derrotas y muchísima experiencia. Entonces, creo que a la hora de que alguien se quiera especializar en esto, Carolina sí lo hace y lo hará, y al que le toque de entrenadora, pues le toca la lotería, tendrá una sabiduría acumulada estupenda y enorme que si la sabe transmitir va a generar pues, una capacidad de hacer jugadores buenos sin un parar. Entonces, creo que es muy importante que a la hora de elegir y a la hora de formarnos veamos mucho ese tema. ¿De acuerdo? Para terminar un poquillo con todo esto, que son los puntos que debería de tener la formación que buscamos y la técnica o la entrenadora que queremos formar o que queremos ser, dejo el tema de gestión de la competición. Creo que los entrenadores tienen muchas veces la obligación de gestionar la competición de sus jugadores, porque cuando son jóvenes quieren jugarlo todo, echan 800.000 partidos, torneo, fin de semana, amigo y tal. Y dentro de eso tiene que haber una formación por parte del entrenador y tiene que explicarle al jugador cómo gestionar una temporada, sobre todo conforme vaya creciendo, porque al final aparecen lesiones y aparecen sobrecargas o incluso, digamos que el jugador se quema porque no sabe gestionar eso y es importante que lo tengamos claro. Y luego una planificación de entrenamientos, pues, microciclos, mesociclos, macrociclos y todo lo que conlleva planificar una temporada. Porque muchas veces el no hacerlo correctamente, como puede pasar este año con el tema del COVID, puede generar muchísima frustración dentro de un jugador, porque al final no estamos a punto en el momento en el que hay que estar o en el caso, por ejemplo, nuestro. Hemos tenido jugadores con COVID que han tenido que recuperarse, se han desmotivado, hay que volver a meterlos dentro del circuito. Entonces, creo que es importante también tener un poco en cuenta todos estos puntos. En lo que se refiere un poco a lo que es qué deberíamos buscar a lo largo de la experiencia y de los cursos para formar una entrenadora, creo que serían los puntos importantes a tratar, ¿vale? Y luego tenemos el que nos va a echar una supermano ahora Noemi con lo que es motivar a un jugador y bueno, cómo debemos motivar a un jugador, qué debe de practicar sobre todo un entrenador a la hora de hacer que el jugador mantenga sus ganas de competir, porque bueno, puede salir Carolina, que es un ejemplo a seguir, pero la realidad es que hay jugadores que empiezan con 7 años a jugar y a competir pues, en circuitos nacionales y muchas veces son campeones de España con 8 años. ¿Cómo mantengo esa motivación hasta los 40? Al final es una vida entera. Eso creo que es un poco otro punto a tratar importante por parte de la técnico y que creo que es fundamental porque al final es un poco el trabajo de tu vida. Con lo cual, bueno, pues os dejo un poco ahora con Noemí y nos seguís comentando. Bueno, muchas gracias, Santi.
primero agradecer a la Federación por haber contado conmigo para este primer congreso, que espero que sea el primero de muchos. A Santi por compartir ponencia conmigo, un placer, nos conocemos de hace muchos años. Y por supuesto a Carolina por haber aceptado la invitación de compartir con nosotros. La conozco antes de conocer a Santi, antes de que jugáramos al pádel ni tan siquiera. Venimos del mismo mundo, que era el mundo del tenis. Ella fue la primera que me dijo, juega esto, te va a gustar. No le hice caso al principio, pero ¿sí o no, Caro? Es verdad, es verdad, es verdad. Nos conocemos de hace muchísimos años. Y no es que Sí. seamos viejas, ¿eh? No. Así que eso, un placer compartirlo con todos vosotros. Esperamos aportaros un poco. Y sí que yo voy a hablar sobre motivación, es un tema muy amplio. Voy a empezar de modo más teórico para intentar poco a poco llevándonoslo más a nuestro terreno, a lo que más nos interesa y aprovechando la experiencia tanto de mi compañero Santi como de Carolina para ir aportando cosas. Os voy a compartir, a ver. Vale, ahora. Vale, no sé si veis. Vale, entonces eso, como os he comentado, voy a hablar de motivación y vamos a empezar un poco con la parte más teórica. Aquí, se queda aquí. Aquí. Vale, ahora. Vale, entonces empezaríamos con cómo definimos motivación, ¿vale? Hay montones de definiciones, yo he cogido solo algunos ejemplos. Aquí os pongo el ejemplo de la RAE, que dice que es un conjunto de factores internos y externos que determinan en parte las acciones de la persona. Es muy importante, o sea, todos sabemos de qué viene motivación, viene de la conjunción de dos palabras, que es motivo y acción. Ya eso nos lo deja bastante claro. Y a mí sobre todo me gustan definiciones, a lo mejor no tan formales, más coloquiales, pero que creo que expresan mejor. Y yo diría que la motivación es el motor emocional que nos impulsa, la gasolina que nos mueve. ¿Vale? Eso sería Totalmente de acuerdo. más para mí una descripción un poco más acertada. O más cercana a lo nuestro. ¿Vale? Dentro de los tipos de motivación hay muchos tipos, muchas teorías, algunas... Un segundito. Se acopla. Entonces hay muchos tipos y muchas teorías, algunas coinciden en cosas como que la persona tiene unas necesidades de reconocimiento, necesidades de satisfacer ciertas cosas, pero nosotros aquí solo voy a definir lo que es motivaciones intrínsecas y extrínsecas, ¿vale? Dentro de las intrínsecas nos movemos en base a ese objetivo y ya ese objetivo me motiva lo suficiente y crea en mí esa motivación, no necesito nada externo que me motive y estar motivado de esta manera aumenta el rendimiento, ¿vale? Las motivaciones extrínsecas es cuando realizamos las tareas motivados por algo externo, ya serían premios o castigos, ¿vale? Ambos tipos de motivaciones conviven dentro de la jugadora de forma paralela, no es que una sea positiva y una sea negativa, las intrínsecas pueden ser positivas y negativas, las extrínsecas pueden ser positivas y negativas. Es verdad que cuando las motivaciones externas cobran demasiado protagonismo, hay un cierto riesgo de que se pierdan realmente las intrínsecas.
Porque, a ver, hay estudios que han comprobado, por ejemplo, se hicieron estudios en niños en los que les ponían una actividad que realmente les motivaba, les gustaba hacer. Entonces los niños lo hacían por el placer y el gusto de hacerla. Hubo un momento que a uno de los grupos de los niños le empezaron a dar recompensas por hacerlo. Y pasado el tiempo, ese grupo de niños dejaron de hacer esa actividad por el querer hacerla, por el gusto de hacerla, y solo la hacían si recibían la recompensa, ¿vale? Esos niños habían perdido ese tipo de motivación, para que los entendamos, ¿vale? En el caso de las intrínsecas, son más autosostenibles dentro de la jugadora y es más fácil mantenerlas a corto plazo. Ya la competición en sí es un elemento motivador extrínseco, ya es algo que nos hace que queramos ganar un premio, hay algo que queremos, algo externo. Entonces, aquí quería preguntarle a Carolina a ver qué piensa de esto primero que hemos hablado y si nos quiere contar qué factores motivan a una jugadora de alto rendimiento y cuáles y cómo serían las motivaciones y cómo las mantendrías a largo plazo. ¿Qué tal, Noemí? A ver, mis objetivos a lo mejor o mis motivaciones pueden ser diferentes a los de otras, bueno, son diferentes probablemente a los de otras jugadoras. Es más, mis motivaciones hoy son diferentes a las de hace 20 años o a las de hace 10 años. Para mí hoy motivaciones intrínsecas, yo creo que disfrutar, lo primero. Ya llevo jugando un montón de años, tengo 44 para 45 y yo hoy lo que quiero disfrutar los entrenamientos, quiero disfrutar en pista. Obviamente tengo mis motivaciones externas también, que son los objetivos que me he marcado en la temporada. Competir, porque disfruto compitiendo. Disfruto jugando con Ceci, por ejemplo. Bueno, ahora con la lesión no puede ser y estoy jugando con Aranza y tengo una motivación diferente, que es pues tratar de hacerlo lo mejor posible con otra compañera, que al final, bueno, es como una pequeña motivación porque, bueno, al final cuando estás mucho tiempo jugando con una jugadora y luego de repente tienes 3 meses con otra jugadora, al final pues es como que tienes otro objetivo, otras motivaciones diferentes. Motivaciones intrínsecas también, aunque os parezca mentira, seguir mejorando y seguir adaptándome un poco a mi juego a la realidad del pádel actual. Como le decía Santi el otro día, pues por ejemplo con las jugadoras jóvenes tengo que jugar de otra manera. También mejorando, por ejemplo, yo ahora estoy intentando mejorar la víbora, estoy intentando mejorar otros golpes, aunque también os parezca mentira, yo sigo intentando reinventarme y seguir mejorando. Creo que eso es un poco el secreto también de que siga con esa motivación yo de competir. Y luego una pequeña cosa más que te iba a decir, por ejemplo, con el tema que decías de las motivaciones externas, es cierto que cuando pasó todo el tema de la cuarentena, se nos hizo muy, muy duro, pero sobre todo, o sea, Ceci y yo estamos aquí en el salón de casa todos los días entrenando, pero llegó un momento que cuando no veíamos el fin de esto y veíamos que no había un torneo, que no teníamos un objetivo, digamos, para entrenar, hubo un momento que dijimos, ¿para qué estamos entrenando? Como que nos faltaba ese objetivo externo que era la competición. Yo estoy entrenando, pero si no tengo torneo, ¿para qué voy a entrenar? Pero nada, nosotros seguimos entrenando y bueno, al final, gracias a Dios, todo esto tuvimos la suerte de que, bueno, de que World Padel Tour ha seguido haciendo los torneos y hemos podido competir. Me he enrollado mucho, perdón. ¿Te puedo decir algo? Sí, está activado, ¿no? Vale. Intervengo un segundillo, Carolina. Porque creo que es importante. ¿El mío? Vale. Porque creo que es importante. ¿Ahora? Sí. Creo que es importante que tengamos claro una cosa, sobre todo en tema de pádel femenino, ¿vale? Yo que he vivido a lo mejor cómo empezó y cuando Carolina venía a Nueva Alcántara hace 20 años, a cómo estamos ahora, creo que sobre todo en el tema de la mujer tiene mucho más mérito, porque el circuito femenino siempre ha estado peor valorado, se ha pagado peor, ha habido menos pruebas, el reconocimiento ahora está creciendo mucho más y creo que Carolina siga ahí en la palestra tiene un mérito que no se puede ni catalogar.
pero es mucho más, creo que es mucho más difícil seguir si no hay un tipo de motivación, como es una compensación económica o como es un torneo, un reconocimiento. Y en el tema de la mujer, sí es verdad que todas las que estáis aún ahí dándole duro, creo que tenéis mucho más mérito. Va a ser más fácil en las chicas que vienen ahora de nuevo, porque sí es verdad que el circuito está mucho más consolidado y, bueno, cualquier jugadora que haga 2 semis o una final parece que ya es lo más de lo más, ¿vale? Y no se tiene mucho en cuenta todo el tipo de jugadores que siguen estando ahí, dando un poco el pie. Aún así creo que, como bien dices, tus motivaciones no son iguales que hace 20 años ahora, porque yo tengo jugadores jóvenes que lo que quieren es, como sea, entrar a jugar Copa del Tour, otros que están dentro y como sea quieren entrar en previa, donde lo económico les es un poco más diferente y lo que interesa es juntarte con alguien, tener los puntos suficientes, llegar. Y otros jugadores que están en cuadro, que realmente su actitud va variando un poco, ya es un tema más económico, ya todo es más selectivo. Entonces creo que sí es verdad que el entrenador tiene que estar ahí siempre, como dices, poniendo un poco los puntos sobre las IES y los pies en la tierra, porque una mala gestión por parte de un entrenador encumbrar a un jugador que ha hecho, que está en el circuito y hace buenos resultados, pero que no está consagrado, como Carolina, como puede ser Juan Martín, o como puede ser Vela, puede dar lugar luego a que cuando sufra una lesión o haya un parón como el COVID o los resultados tengan un poco en la espalda, no salga de ese ciclo. No sé qué opinas tú por eso. Sí, bueno, y ya dejo a Noemí. Yo creo que es importantísimo para un entrenador plantear unos objetivos reales y realistas, porque si no al jugador lo frustra. Ahora hablaremos de eso. Perdón. No pasa nada. Porque tal y como, vamos, por venía al hilo de lo que había dicho, por eso digo, sigue hablando tú, Noemí, y seguimos ahí. Que no quiero por ahí adelantarme algo que tengas preparado. No pasa nada. No se te oye. ¿Me escucháis? Ahora sí. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros y por supuesto que las motivaciones externas es una realidad y siempre nos va a motivar, pero creo que es importantísimo para hacer carreras largas como la tuya que haya realmente esa motivación interna, ese querer mejorar todos los días, ese querer ser mejor, ese espíritu de superación. Y al final la clave en los deportistas de alto rendimiento y a largo plazo, no solo en los menores que tienen cierto éxito y que luego desisten cuando no está ese éxito. Esa es la diferencia entre los que consiguen alargar sus carreras y conseguir cosas más grandes y los que solo están ahí por esas recompensas y cuando no las consiguen, pues se frustran y se rinden muchos de ellos. Claro. Pero bueno, si queréis totalmente continuamos. De acuerdo. Perfecto. Bueno, seguimos con esto y es que en jugadoras de alto rendimiento, por eso decía que íbamos a hablarlo, pues la motivación depende en gran parte de los objetivos y del compromiso. ¿Por qué entra un nuevo elemento? Habíamos hablado que motivación es un motivo y la acción, pero aquí entra el compromiso. ¿Por qué? Porque nadie está 365 días del año motivado. Nadie le motivan todos los ejercicios que vamos a tener que hacer. Ahí entra el compromiso, llamado compromiso, disciplina, fuerza de voluntad, como queramos ponerlo, pero ahí es algo que se necesita para ser deportista de alto rendimiento, es un factor fundamental, ¿vale? Para ello es muy importante que las jugadoras les encante lo que están haciendo, por eso pueden mantenerse en el tiempo, pueden seguir esforzando, le vean el sentido a lo que hacen y encuentren su objetivo, lo que significa esos objetivos para ellas. Definir esos objetivos tiene que ser una de las tareas más importantes que hacen. Luego ya veremos, o sea, si tuviéramos más tiempo veríamos que hay objetivos a corto, medio y largo plazo, pero evidentemente esa definición de objetivos es clave. Que las jugadoras tengan autonomía para tomar sus decisiones, que esos objetivos no sean los objetivos del padre, del novio, del entrenador, no, que ellas realmente crean en esos objetivos, signifiquen algo esos objetivos para ellos. Una vez trazamos esos objetivos, creen un plan de acción. Ahí ya entra con nuestro equipo de trabajo, con los recursos con los que cuento, creo un plan
se comprometan con el camino y lo disfruten. Este disfrute entra dentro de esa primera parte de que nos guste realmente lo que hacemos, sea una decisión, y ser consciente de los avances que hacemos nos ayuda a mantenernos motivados a largo plazo, ¿vale? En definitiva, y en resumen de esto que hemos hablado, es tener un porqué para encontrar el cómo, ¿vale? Aquí yo he cogido un par de frases que la primera es porque me gusta, ¿sabes? No siempre estarás motivado, tienes que aprender a ser disciplinado. Creo que en un deportista de alto rendimiento, en una jugadora, en este caso es muy importante. Y luego esta segunda es porque cuando estaba preparando esta ponencia, justo había en Instagram, Mari Carmen Villalba puso esta frase y me gustó. No hay límites cuando hay ganas de superarse día tras día. Creo que va muy al hilo de lo que estamos hablando. Vale, pues sí, Carolina, sí, o Santi, si queréis aportar algo sobre esto, la definición de objetivos. No, yo creo que lo que has dicho está bastante claro y bueno, ahora mismo no está perfecto. ¿Santi? Yo estoy muy de acuerdo. Creo que si hay una cosa que es importante, que es que el entrenador también tiene que hacer partícipe al jugador de como quién vigila al vigilante, quién motiva al entrenador. El jugador también tiene que tener claro que tiene que haber un compromiso con el entrenador, en este caso con todo el proyecto que se está haciendo, y si queremos ser buenos entrenadores tenemos que entender que él también tiene que poner su grano de arena en todo lo que conlleva una temporada o un proyecto o X. Creo que es importante que también hagamos saber que nuestro trabajo, aparte de lo que puede ser económico, yo creo que es muchas veces más vocacional, porque no va a estar pagado. Eso quiero que todo el que sea entrenador de alto rendimiento, creo que tiene que entender que el circuito profesional a día de hoy no es capaz de absorber un entrenador únicamente por jugador, como puede ser nadar con su tío, nadar como ya. Eso no existe a día de hoy, con lo cual va a haber un sobreesfuerzo y un hacerlo porque quieres hacerlo y tienes una ilusión o pues, que te une a ese jugador, y hacérselo saber al jugador, porque al final eso también motiva al entrenador y le hace pues, preparar mejores sesiones o estudiar un poco la manera de superar partidos, lesiones, etcétera. Yo me imagino que Carolina lo verá así porque es jugadora y seguramente sea entrenadora en un futuro y sabe que bueno, está mucho mejor ahora, pero sí es verdad que los entrenadores necesitan también su parte en el plan o en el proyecto y tener claro que es importantísimo hacérselo saber al jugador. Sí, yo te quería decir una cosa de la que habías hablado antes sobre la motivación del jugador, que tenía que disfrutar del camino, porque luego era mucho esfuerzo, sacrificio, tal. Es cierto que es muy importante disfrutar, que te guste lo que estás haciendo. Yo creo que esa es, como decías antes, la base del éxito de poder durar, digamos, tantos años, porque te pierdes muchas cosas. Yo, en principio y en final, yo estoy viviendo en Madrid, estoy lejos de casa, de mi familia, me pierdo un montón de cosas, me pierdo ver crecer a mis sobrinos, de estar con mis padres que son ya mayores, y luego los entrenamientos diarios, que estés agotado, tienes que estar entrenando, levantarte a las 7 de la mañana para entrenar, haga frío, calor, y es un esfuerzo muy fuerte, que es cierto que hay días que por ahí a mí cada vez me cuesta más, ¿eh? O sea, yo estoy disfrutando, pero hay días que te cuesta más, te levantas y dices, uff, hoy no tengo ganas de entrenar. Pero vas y entrenas porque sabes que es lo que tienes que hacer, tienes tu motivación, sabes que te gusta, pero es cierto que como decía Noemí, que supone un esfuerzo y un compromiso. Todo el mundo dice, uy, qué suerte que vivas del deporte. Yo soy una afortunada y lo digo siempre. Soy una afortunada de poder vivir de mi pasión, que es el pádel, porque disfruto de lo que hago, pero es cierto que hay veces que tienen muchas cosas que tienes que dejar de lado, pero bueno, al final lo que disfruto haciendo, o sea, me compensa porque lo disfruto. Sí, es que al final yo siempre digo que a ver cuántos deportes, o sea, ¿Cuántos deportes, no, cuántas profesiones tenemos? ¿Está acoplando?
¿Cuántas profesiones tenemos en el que tú en tu día a día puedes tener esa sensación de satisfacción del trabajo bien hecho, de la superación? Tú estás en una oficina y por mucho que puedes tener un día que digas, uy, qué bien he hecho mi trabajo, pero no tienes esa sensación, esa adrenalina que nos da el deporte. Entonces, evidentemente es una elección, el deporte de alto rendimiento es un trabajo y como tal deja de ser solo un hobby para tener que sacrificar otras cosas y que todo gire en torno a tu trabajo, pero sí que tiene otras recompensas. Sí, totalmente, de acuerdo. Hay días que voy y digo, soy, la mayoría, soy una afortunada, que estoy al aire libre, estoy jugando al pádel, estoy entrenando en mi trabajo y hay otros días que me cuesta más, pero bueno, es normal, no pasa nada. Pero la verdad que sigo disfrutando y por eso sigo jugando, si no, no estaría compitiendo con 44 para 45. Y ahí está esos niveles de exigencia y de disciplina que hacen que no desistas ni en los días que hace frío ni en los que no tienes ganas. Claro. Vale, pues seguimos. Ahora diría, ¿cómo puede aportar la técnico o la entrenadora para ser un elemento motivador? ¿Vale? Aquí pongo algunas de las cosas que puede aportar, pero por supuesto que habrá muchas más, solo por poner ciertos ejemplos, ¿vale? Debe conocer a la jugadora, porque es muy importante para motivar a otra persona saber lo que nos mueve, saber las necesidades, los miedos de esa persona. Ser un ejemplo. Es muy difícil motivar o decir vamos a hacer esto cuando yo estoy haciendo lo contrario. Estar motivado y comprometido, ¿vale? No solo podemos pedir eso a la jugadora, va muy ligado a lo que es ser ejemplo. Tener claro los objetivos. La jugadora es la que lo define. Hablo en singular, aunque esto sea un juego de equipo, porque no siempre los jugadores entrenan juntos y entonces lo hablo en singular, pero por supuesto que luego ese tipo de cosas se comparte con el equipo. Una buena comunicación, no solo lo que expreso, sino cómo lo expreso. Buena actitud, la actitud motiva y se contagia, ¿vale? Empatía, continuidad en el proceso, captar la atención en los entrenamientos. Sabemos que es duro, no tiene por qué ser, es duro y aburrido. Planificar y preparar los entrenamientos, ser refuerzo positivo, como antes ha dicho mi compañero Santi, hay momentos realmente, o sea, venirnos abajo es muy fácil, lo difícil es venirnos arriba. Esto es gran labor de los entrenadores, las entrenadoras en este caso, tenemos que ser los que generamos este refuerzo positivo, que ya las cosas negativas son lo primero que nos viene a nuestra cabeza, tenemos mucho más pensamientos negativos que positivos y evidentemente ahí el entrenador tiene que ayudar, generar confianza, ¿vale? Mantener unas condiciones y un entorno adecuado para los entrenamientos, marcar objetivos coherentes en los entrenamientos. Si pido cosas que no son alcanzables al jugador, lo que puedo es generar frustración. No basar todas las expectativas en los resultados. Antes Carolina hablaba un poco de eso, de cómo ella ha cambiado también sus objetivos de resultados, porque al final los resultados es algo que el jugador no puede controlar por sí mismo. El jugador puede controlar su actitud, su intensidad, su esfuerzo, su trabajo. En eso tenemos que basarlo. Por supuesto que luego la recompensa es el resultado, pero el resultado es el fruto de todo lo anterior. Despertar entusiasmo. Sabemos que en el deporte de alto rendimiento hay que automatizar muchos movimientos para que fluyan. El tener que automatizarlo nos hace que tengamos que trabajar mucho con repeticiones. El trabajo de repetición es un trabajo que siempre va a haber que hacerlo, pero tanto en eso como en las novedades, despertar el entusiasmo del jugador, que entienda lo que estamos haciendo, que entienda el por qué lo estamos haciendo. ¿Vale? Seguir avanzando y formándose. Creo que es vital. Santi ha hablado antes de las formaciones y de cómo hacerlo, pero es muy importante que nunca paremos de formarnos para poder aportar lo mejor al jugador. Al final, el beneficio final es para el jugador y nosotros estamos trabajando para hacer un aporte. Y que la figura del entrenador, la entrenadora en este caso, es la que coordina al equipo y es la que guía el barco. Serían las mías, no sé si queréis aportar. Yo, si se me escucha ahora mismo, ¿sí? Vale. Estoy totalmente de acuerdo con todas. Creo que, además, no es fácil ser un entrenador de alto rendimiento. Creo que requiere unos dotes personales importantes y sobre todo una experiencia en lo que he comentado antes.
En el tema del chat, no estoy viendo una pregunta, no sé si Carolina también la ha podido ver. No, no. No, bueno, habla un poco en cuanto a titulaciones, mientras que la ley no lo imponga, obligatorio y esté regulado por un colegio profesional, los clubes de XX, no será algo, bueno, digamos que necesario. Yo creo que es importante que tengamos dos cosas claras. Una, que es un deporte muy, muy nuevo y que necesita una regulación y que ahora mismo las federaciones, yo hablo por la andaluza porque colaboro con ellos, creo que ha hecho un trabajo excelente y está cambiando radicalmente las reglas del juego, está profesionalizando este deporte que era necesario, pero que no sea obligatoria muchas cosas no implica que una titulación de grado 1 o 2 no te dé los conocimientos suficientes para poder hacer mejor tu trabajo, ¿vale? O sea, yo me leo libros de muchos profesores, pues como todos vemos Internet, YouTube, Instagram, vemos muchas cosas nuevas y te formas, ¿vale? Para ser mejor tú, con lo cual creo que tenemos que tener muy claro, uno, lo que es obligatorio, ¿vale? A nivel docente o legal y otra cosa, lo que es obligatorio para conseguir que tus jugadores jueguen mejor. Entonces creo que habría que hacer habría que discernir un poquito ese tema, que estoy totalmente de acuerdo que debe estar regulado y de hecho se está trabajando sobre eso, ¿vale? Es importantísimo. Y lo segundo es, dice que con menores se están profesionalizando demasiado y muchos de esos menores caen. Yo te puedo decir que llevo años y años con la academia, con muchos jugadores, el 95% de los jugadores menores no acaban jugando circuito profesional. 95. Hay miles y miles de campeones de España de muchos años que han dejado de jugar. O porque no han visto color al tema, o porque han acabado extremadamente quemados. Entonces, sí estoy de acuerdo con eso y creo que es fundamental. Creo que es fundamental que el tutor legal sea el padre y el tutor deportivo sea el entrenador. Eso es una de las pautas que debe el entrenador de alto rendimiento tener claro, ¿vale? Para conseguir pues una situación normal, por ejemplo, en mi caso, es decir, Ana, tienes campeonato de Andalucía dentro de un mes, pero tienes una prueba en Jaén, otra tal Pascual. Eso, un entrenador deportivo debe decirle, pues este fin de semana te vas con tus amigos al cine, el siguiente jugamos este torneo, el siguiente descansamos y vamos a hacer una tarea y el siguiente volvemos a competir. Porque hay muchas veces, sobre todo en junior absoluto, que juegan menores absolutos, previa World del Tour, tal, eso hace que los jugadores en un año y pico, dos, caigan. Por eso creo que es importante que tengamos claro eso, sobre todo porque hay una presión, yo la vivo día a día brutal con el tema padres y competición. O sea, todo luego me dicen que sí, que lo que quieren es que su hijo se divierta, pero luego las situaciones que se viven son totalmente diferentes. Yo fui a un campeonato de España hace un año o dos y creo que dije que no iba a volver más porque lo pasé mal. Lo pasé mal porque veía a los padres así en la verja con los hijos con una presión, llorando, bueno, un desastre. Yo soy de la idea que los padres son los padres, los entrenadores son los entrenadores. O sea, que el que tiene que dirigir un poco, como tú dices, todo el tema de tanto entrenamientos, evidentemente, como los torneos, como cuando el niño salga, si quiere saber algo del partido, que sea el entrenador el que le diga, no el padre, el que le diga pues qué puede mejorar, qué no. Yo, por ejemplo, mis padres, bueno, y Noemí los conoce, jamás en mi vida me han hablado de pádel ni de tenis. O sea, en cuanto a tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque al final mi padre es mi padre, mi madre es mi madre y para eso tengo yo mi entrenador. Pero desde que empezaba, ¿eh? No te Y sin meterse han sido un apoyo fundamental. Nada, han sido un apoyo fundamental, han venido a verme todos los torneos, pero ellos jamás se han metido en temas de pádel, de táctica, ni absolutamente nada, ni tienes que jugar esto ni lo otro. O sea que en eso estoy con Santi totalmente de acuerdo. Y luego con lo que había comentado Noemí, por ejemplo, yo personalmente lo que busco hoy en un entrenador, que es diferente a lo que buscaba hace 10 años. Yo, por ejemplo, busco alguien con quien tenga feeling, lo primero,
que tenga confianza, que se pudiera dedicar en exclusiva a Ceci y a mí. Para eso tengo que buscar un entrenador o una entrenadora que no tuviera jugadores, cosa que es muy difícil porque hay pocos entrenadores. Porque al final, desgraciadamente, hemos tenido la experiencia de que cuando íbamos con entrenadores top, que tienen 3, 4 o 5 parejas, o 4 incluso, o 3, al final las jugadoras, desgraciadamente, somos el último mono. ¿Por qué? Pues evidentemente los chicos ganan 5 veces más y obviamente pues les reditúa, digamos, más el entrenar. Por ejemplo, pues sentarse con un chico en los torneos. Entonces nosotras queríamos, o a lo mejor si coincidía tu partido con el de los chicos, no se sentaban contigo y se sentaban con los chicos. Entonces, como eso no lo queríamos vivir más, quisimos a alguien que se dedicara, aunque no fuera mejor entrenador, queríamos a alguien que nos conociera, que tuviera feeling, que nos conociera a nosotras personalmente y que en el banquillo supiera ya solo con mirarnos, vernos cuando estábamos nerviosas, cuando no, que por ejemplo eso del año pasado y el anterior, que estuvimos con Vane, que es exjugadora, como decía Santi, que era importante que fuera también exjugadora, conocía a todas a las rivales, porque ha jugado contra todas, y es una jugadora que nos conocía perfectamente. Y luego también con lo que decía Noemí de que el entrenador tiene que ser el capitán del barco, estoy totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, tengo un equipo de trabajo hoy que es el entrenador, que para mí tiene que ser, como dice Noemí, el capitán, la capitana en este caso, y luego tengo preparador físico, fisio, psicólogo y el nutricionista. Y el entrenador es el que tiene que estar en contacto con todos y todos tienen que estar retroalimentándose todo el tiempo. Y el entrenador al final es el que te llama, bueno, ¿cómo estás? Todos los días, te lesionas, te llamas, ¿cómo estás? No sé qué, te llamas fisio y como que hay una comunicación constante, que yo creo que eso es importante, que te hagan sentir que tienes un equipo ahí que te arropa y que esté contigo. Así que bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Y yo un poco he puesto el ejemplo práctico. Yo te hago una pregunta, claro. ¿El mejor entrenador es el que más parejas de arriba tiene o es el que mejor te atiende? El que mejor me atiende, claramente. Correcto. Por lo menos para mí. No, y para mí. O sea, y para todos. Para mí Y yo también. creo que para todo el mundo. Yo creo que el que te haga sentir especial, el que te haga sentir, el que te entienda, el que con alguien con quien tengas feeling. O sea, yo tenía la posibilidad de estar con cualquier entrenador probablemente y al final decidimos el año pasado estar con nuestra mejor amiga, exjugadora. No había, o sea, nosotros, una cosa, nosotros antes de elegir los entrenadores hacemos una lista de pros y contras. Pros, tengo mucho feeling, contra, no ha entrenado nunca nadie, pero tiene conocimientos. Entonces, al final, valoras qué es lo cuáles son los pros, quién tiene mejores pros y al final, bueno, pues, por ejemplo, el año pasado decidimos entrenar con Vane, nuestra mejor amiga, exjugadora, no había hecho mucho coaching, pero al final sacó lo mejor de nosotras. Y este año Vane no podía, se tuvo que dedicar a la empresa y cogimos un perfil muy parecido, otra chica, porque como tú decías antes, es cierto que es diferente coachear a chicos que a chicas. Estoy totalmente de acuerdo. Y también estoy de acuerdo en que es más fácil, para mí es más fácil para una chica coachear a una chica que para un chico coachear a una chica. Para meterse un poquito en su cabeza, bueno, entendemos un poquito más. Pero bueno, también hay chicos que lo hacen muy bien, obviamente, chicas. Bueno, ya sigue, Noemí, perdona, que me enrollo. No, está fantástico. Voy pasando de un tema a otro, perdón. Ahora justamente pensaba hablar de esto y hemos visto una cantidad de características que creo. Un segundo. ¿También? Por lo que... ¿Ahora? Sí. Vale, hay todo este tipo de características serían las que podría hacer a una entrenadora ser un elemento motivador, pero ahora vamos a entrar en un tema un poco más específico, que sería si encontramos diferencias a la hora de motivar a un jugador o a una jugadora. En este caso yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho antes Santi, llamémoslo complejo o lo que sea, es diferente. Trabajar con un jugador que con una jugadora, pero si nos adentramos un poco más sería, encontramos diferencias
Mi respuesta sería sí, es una realidad que las hay. Ojo, también es verdad que encontramos diferencias dentro del grupo del mismo género. No hay dos jugadores iguales también. Dentro del mismo género encontramos jugadores que se expresan diferente también, pero es una realidad que las mujeres tenemos características diferentes, expresamos diferentes y sentimos diferentes. Entonces, ¿cuáles serían entonces lo que tenemos que incidir un poco cuando se trata de una jugadora? Estos serían algunos ejemplos, pero por supuesto hay montones, ¿vale? Quería referir que hay más diferencias a la hora de expresar que a la hora de sentir entre los hombres y las mujeres. Al final, la mayoría de las veces las emociones son las mismas, pero las expresamos de manera diferente. Por ello, es algo de lo que hemos comentado antes, que es muy importante, pero más aún cuando tratamos con jugadoras, es primordial conocerla, ¿vale? Otro punto importante, si la comunicación era importante para las entrenadoras, en el caso de entrenar a una jugadora, no solo afecta el cómo, o sea, afecta mucho el cómo lo digo, no solo el qué digo, ¿vale? Nosotros, en los hombres, la comunicación es como mucho más directa, no se fijan tanto en cómo me lo has dicho, pero en nuestro caso sí que nos afecta ese tipo de cosas. La empatía, ponerse en el lugar del otro, nos expresamos de manera diferente, mostramos las emociones de manera diferente, no quiere decir que seamos mejores ni peores, pero por eso es importante que nos pongamos en el lugar del otro. Y luego, un tema tabú, no sé si habrá gente de acuerdo o en desacuerdo, lo que es el ciclo menstrual. Hay muchas veces no se quiere sacar el tema, parece que es decir que somos más débiles porque pasa, pero es algo que es una realidad y las hormonas nos afectan y es algo que está ahí. No sé si queréis aportar algo. Sí, yo, mira, yo entrenaba con Miguel Sciorili en una de las y él me decía, mira, yo tengo que saber de vosotras todo. Y además me dijo, una de las cosas que nos dijo es, ¿cuándo tenéis la regla? Porque nosotros en ese estado, bueno, todas las chicas que hayan saben que estamos más irascibles, contestamos más, estamos insoportables, porque es así. Estamos incluso más pesadas en la pista, pesadas de que te sientes pesada, o sea, hay muchas cosas que influyen en este factor. El rendimiento, influye en el rendimiento, es una realidad. Totalmente, en el carácter, en el rendimiento y en todo. Y bueno, y estoy totalmente de acuerdo también que es diferente coachar a un chico que una chica. Nosotros nos tienen que decir las cosas diferentes para que nosotros lo entendamos, para que lo tomemos bien. Entonces, bueno, hay que saber cómo llevarnos. Y reitero, hay jugadoras que son de una manera y jugadoras que de otra. Vas a tener a dos que seguramente personalmente son totalmente diferentes. Y tienes que saber cómo manejar a cada una, que, por ejemplo, Ceci hay que manejarlo de una manera y a mí hay que manejarme totalmente de la manera contraria y esa es la habilidad que tiene que tener el entrenador para sacar lo mejor de ti. A mí me pasaba hace 10 años que Michael me metía unos putos en la pista y luego salía como un toro y jugaba que no veas, eso a Ceci no le funcionaba. Y a mí hoy, por ejemplo, a mí me echan hoy un puteo tal y a lo mejor a mí eso hoy no me funciona. Entonces, bueno, yo creo que esa, como he dicho, es habilidad del entrenador. Y también temas personales, también saber si estás bien, si tienes algún problema con la familia o cualquier cosa que luego la puedas meter dentro de la pista y te desconcentres. Que, bueno, hay 1000 factores que te pueden afectar a la hora de rendir al 100% y mientras más información tenga el entrenador, mejor. Y en tu caso, claro, que has sido coacheada por entrenadores y entrenadoras, ¿has sentido que realmente los entrenadores han sabido entenderte y han sabido potenciar, tener estas herramientas para realmente llegar hasta ti? Algunos sí y algunos no. Hay de todo. Hay algunos que sí han sabido sacar lo mejor de mí y han sabido cómo comunicarme y tal, y hay otros que en un momento hasta me dijeron, no sé cómo coachear a las chicas. O sea, un entrenador que coachaba a un montón de chicos, pero que se bloqueaba porque no sabía cómo decirnos las cosas siendo chica, pues no sabía cómo llegar. Y eso ha pasado. Pero bueno, no pasa nada, he tenido un montón de entrenadores, así que... Pero hay de Santi, todo como... Yo estoy escuchando encantado. ¿Se me escucha así, no. Bueno, ahora sí, ¿no?
Que yo estoy escuchando todo encantado, estoy muy de acuerdo con todo, hay que tener cuidado, bueno, cuidado no, hay que estar más, que dotar la cabeza de una mayor paciencia ciertos días, ¿vale? Y entender, pues, no lo siento evidentemente, pero sé, tengo hermanas, tengo madre y evidentemente sé cómo funciona eso, con lo cual es importante que sepamos que eso hay que tratarlo pues, con más tranquilidad y se saca igual. Además, como es algo común en todo el circuito, un día le toca a uno, otro día le toca a otro. ¿Vale? Con lo Sí, cual, sobre todo sabiendo que tienes a dos jugadoras o dos jugadores que están a 10.000 revoluciones y que y eso, o sea, todo es como que se potencia más. sí, se magnifica, correcto. Mm. Bueno, forma parte del trabajo. No es fácil para todo el que esté viendo esto y quiera ser entrenador de alto rendimiento, tiene tarea, ¿eh? No hay un manual Hay que escrito. tener una mano izquierda Hay que tener una mano izquierda brutal que y hay que ser tragar un mucho. torero. Eso sí, lo sé porque y yo soy muy dócil y muy, o sea, yo no suelo dar problemas, pero hay de todo. Pero, Hay de todo. pero hay de todo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Mm. Bueno, yo estoy leyendo algunas cosas en el chat también, si queréis que las... Espera, sí, Sí. No sé si si Dime, dime. terminamos y Sí, sí. entramos vamos a intentar terminar rápido y así pasar al turno de preguntas. De maravilla. Pues desconecto. Entonces, totalmente de acuerdo, por eso yo quería expresar que sí que hay diferencias, pero que tampoco nos etiquetemos que todas las diferencias son hombres-mujeres, porque dentro de las mujeres hay distintas maneras de expresarse y de emocionarse, y dentro de los hombres también. Por eso es una clasificación, pero no es la única, ¿vale? Solo que es verdad que hay ciertas cosas que sí que creo que es a tener en cuenta. Termino con un par de conclusiones o frases, ¿vale? Sería: una jugadora motivada verá los retos a alcanzar o superar, una que no lo esté verá los obstáculos, ¿vale? Creo que queda bastante claro. Y otra que me encanta, que sería: quien se atreva a enseñar nunca debe dejar de aprender, ¿vale? Importantísimo que sigamos formándonos, que sigamos leyendo, que sigamos interactuando entre nosotros, entre los entrenadores, entre todo el que pueda aportar cosas, y no cansarnos, porque al final el beneficio va a los jugadores, que son el final el final o el inicio, ¿vale? Así que si queréis, con esto pasamos al turno de preguntas, si os parece bien. Genial. Por mi parte, de maravilla. Venga. ¿Tenemos nosotros? Vamos a iniciar el turno de palabras. Si queréis ir haciéndolo por el chat o apuntaros ahí y os vamos a ir preguntando. Gracias. Santi, si quieres, por ejemplo... Yo he visto varias que he intentado ir contestando. Hay una que marca Ismael Alemán García, ¿vale? Y dice: no tiene nada que ver el tema económico para que los menores den o puedan dar el paso a adultos. Cada vez se escucha más que algunos jóvenes promesas han pagado a jugadores consagrados para que jueguen a su lado para poder salir del pozo de la preprevia, donde hay grandes talentos que no se lo pueden permitir. Bueno, si yo esto lo derivo a la faceta de entrenador o de entrenadora, ¿vale? La entrenadora creo que tiene que tener muy, muy claro una cosa. Yo no lo he hecho cuando he competido y he llegado hasta donde he llegado y hasta ahí puedo leer, ¿vale? Pero creo que la preprevia es como una super universidad, ¿vale? Entonces, si tú vives la preprevia, la juegas, luchas, estás en igualdad de condiciones frente a otros, creo que es fundamental, porque te va a enseñar muchísimo lo que tienes que aprender, cuáles son tus carencias, qué es lo que tienes que subsanar tú con tu equipo para poder pasar al siguiente paso, que es la previa. Si te lo saltas, bien pagando, bien porque un jugador tuyo es amigo y te quiere hacer el favor, creo que te pierdes una parte del camino que te va a hacer disfrutar mucho menos en el caso de que llegues a éxito, a victorias, cuadro, lo que sea, te lo vas a perder. Creo que es fundamental pasar por la previa, creo que es fundamental no pagar. Creo que ese dinero debe invertirse o más en entrenar más, o jugar torneos más locales, o en tener mejor equipamiento. Esa es mi opinión bajo mi experiencia. He tenido amigos míos que han pagado a jugadores y han entrado en cuadro, han estado un año y pico en cuadro sufriendo casi un maltrato psicológico por parte del jugador mejor, ¿vale? Y al final han perdido el dinero y han perdido la motivación. Eso un buen entrenador le hubiese dicho que no lo hiciese, ¿vale?
si hubiese tenido esa experiencia o si lo hubiese por lo menos vivido en cuerpo ajeno o haberlo visto. Que se quiere pagar y saltarse las previas y tal, bueno, pues eso es una decisión que todo el equipo creo que debe tomar. Muchas veces la toma de manera individual el padre con el jugador o bueno, eso ya es un poco un tema que podemos estar aquí 3 años hablando de eso. No lo recomiendo, el entrenador creo que no debe recomendarlo. Uno tiene que ser consciente de hasta dónde llega con su nivel de juego y si llega hasta previa, pues deberá entrenar y sacrificarse para llegar a la previa. ¿Vale? Y creo que va a ser mucho más satisfactorio y va a hacerle jugar muchísimo mejor, lo va a consagrar más como jugador y lo mismo digo con el entrenador. Esa es mi opinión, por mi experiencia. No sé, Carolina, ¿qué opina? ¿Qué opina Noé? Sí, yo opino igual. Yo opino que no hay que saltarse etapas, que al final las previas, como tú dices, en la universidad, eso te va a dar una experiencia brutal. Y para mí es un error quererse saltar etapas y pagar a un jugador para que juegue contigo. Para empezar, pagar a un jugador para que juegue contigo. No lo veo. No lo veo. Yo jugaría con alguien que realmente quiera jugar conmigo porque quiere, no porque le pague, básicamente. Creo que eso no funciona a largo plazo. Entonces, no le veo mucho sentido. ¿Cuánto de importante consideráis que es utilizar los datos y estadísticas de los partidos para el diseño de futuro entrenamiento? Para mí, importantísimo. Yo en cada partido tengo la costumbre de coger mi libretita y poner 0-15, 15-30, falla volea Mari Carmen, le pega Vero bien, o en este caso le pega Ana. Ver si todo lo que realmente estamos haciendo en el entrenamiento tiene luego una representación. Al final, un partido de competición es un examen. Y si tú has estudiado y lo haces bien, el resultado va a ser más positivo. Y si hacemos muchas cosas y luego no se representan en el examen, porque te ponen nervioso y se te olvidan, bueno, pues hay que volver otra vez a la pista y buscar ese clic mental que te haga hacer lo que estás aprendiendo y por lo que estás mejorando. Con lo cual, si Carolina con 44 años dice que tiene que mejorar la víbora, la pegada por 3, tiene luego que medirlo si lo hacen pistas, si el resultado es correcto. Al final es que estamos tratando casi, es un símil un poco extraño, pero es que estos jugadores son Fórmula 1, entonces 2 cambios en ellos desembocan en una bola de oro, la pegada que sale o que no sale, la dejada que entra o no entra, y eso al final determina totalmente un partido. Con lo cual creo que es fundamental tener todo ese tipo de información. Para mí es fundamental también para preparar los partidos y luego también las estadísticas sobre qué jugador, por ejemplo, rival juega mejor los puntos de oro, quién se pone más tenso, quién no, que eso lo ves en los fallos, digamos. Nosotros uno de los últimos partidos, el último que jugamos, no el último, sino el último torneo, me acuerdo que en los momentos importantes o los puntos de oro había una jugadora que se ponía mucho más nerviosa, iban todas las bolas ahí. Y bueno, esos son datos que te ayudan a preparar los partidos o preparar tácticas también. Sí, yo creo que es una herramienta súper valiosa. Es verdad que cuando he estado en pista coacheando prefiero no ser el que hace todo ese tipo de estadísticas porque te pierdes muchas cosas de cómo expresa el jugador o de cómo se está sintiendo, entonces prefiero no perdérmelo. Pero evidentemente ojalá cada vez en el pádel haya más partidos en los que se saquen estadísticas y se puedan sacar todo ese tipo de datos porque son una herramienta más para los entrenadores y las entrenadoras. Y bueno, pues ya vamos finalizando porque nos hemos pasado un poquito de hora. Recordaros que todas las ponencias las intentaremos colocar en nuestra página web, las estamos grabando, ¿vale? Que muchas gracias a Carolina, muchas gracias a Santi, muchas gracias a Noé y a todos los asistentes. Y que nada, esperamos vernos pronto. Muchas gracias a vosotros por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Carol. a todos. Gracias, Santi. Gracias a todos por venir. Una gracias. Chao.